Antes de empezar, quiero que hagas algo conmigo. No ajustes el volumen, no busques la posición perfecta, solo escucha, como quien escucha una confesión, como quien se permite bajar la guardia por unos minutos. Esto no es un mensaje para motivarte, no es una charla para empujarte a hacer más. Es una conversación honesta sobre algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta cuando el año se está terminando. Hay una pregunta que me ha acompañado durante mucho tiempo y cada diciembre vuelve con más fuerza. ¿Por qué la gran mayoría de personas en el mundo viven años frustrados, no días malos, no semanas difíciles, años, décadas completas sintiendo que algo falta, que algo no encaja, que la vida se les va en intentos que no terminan de cuajar? Y lo curioso es que cuando el año amenaza con terminar, cuando el calendario empieza a cerrarse, ocurre un ritual casi automático. La gente empieza a pensar en metas, no para este año que se va porque ya es tarde, metas para el otro, para el próximo, para ahora sí. Como si cambiar el número del año fuera suficiente para cambiar la dirección de una vida. Enero se convierte en una especie de promesa colectiva. Gimnasios llenos, agendas nuevas, frases motivacionales, listas interminables de objetivos. Y sin embargo, algo extraño sucede. El otro año llega y pasa, y luego viene otro, y otro más, y las metas siguen sin cumplirse, o se cumplen a medias, o se abandonan en silencio, y la frustración no desaparece. Solo se disfraza de cansancio, de resignación, de cinismo, y durante mucho tiempo se nos ha dicho que el problema es la disciplina, que si no avanzas es porque no eres constante, que si abandonas es porque no tienes suficiente enfoque, que si te cansas es porque en el fondo no lo deseas lo bastante. Ese discurso se repite una y otra vez, como una verdad absoluta hasta que terminamos creyéndolo sin cuestionarlo. Y entonces, cuando no logramos sostener lo que nos proponemos, no revisamos el sistema, nos atacamos a nosotros mismos. Nos decimos que somos flojos, inestables, indisciplinados, que nos falta carácter, que hay algo mal en nosotros. Y así, además de frustrados, cargamos culpa, una culpa silenciosa que no se ve, pero que pesa, porque intentas de nuevo con más presión, con más rigidez, con más exigencia, y cuando vuelves a fallar, la caída es más dura, no porque el intento haya sido peor, sino porque la narrativa interna es más cruel. Pero después de observar esto durante años, no desde la teoría, sino desde la vida real, después de ver a personas brillantes rendirse, a personas capaces agotarse, y después de vivirlo en carne propia durante décadas, llegué a una conclusión incómoda, una que no encaja bien en frases motivacionales. El problema no está en la disciplina, no está en la constancia, no está en la fuerza de voluntad y tampoco está en las metas, ni siquiera está en si se cumplen o no, porque hay personas muy disciplinadas persiguiendo cosas que no les pertenecen, personas constantes empujando una vida que no sienten suya, personas enfocadas en objetivos que nacieron de la comparación, del miedo o de expectativas ajenas. Y ese tipo de esfuerzo, aunque se sostenga por un tiempo, termina rompiendo por dentro. El problema es más profundo, mucho más. Está en el lugar interno desde donde se elige la meta. Está en la desconexión entre lo que haces y lo que realmente eres. Está en vivir empujado por un ideal externo, sin haber descubierto primero tu propio eje, porque cuando no hay centro, la disciplina se vuelve castigo, la constancia se vuelve carga y el enfoque se vuelve obsesión. No es que no quieras lo suficiente, es que estás queriendo cosas que no están alineadas contigo y eso agota, no de inmediato, pero sí de forma inevitable. Por eso la mayoría de personas no abandona por pereza, sino por incoherencia interna. Abandona porque su energía se filtra, porque cada paso requiere un esfuerzo extra, porque no hay una raíz profunda que sostenga el movimiento. Y cuando no hay raíz, cualquier viento cansa.
Mientras no se revise ese punto de origen, puedes cambiar de método, de agenda, de rutina, de estrategia 1000 veces y el resultado será el mismo. Más intentos, más listas, más promesas, más frustración. Porque el verdadero problema no es que no sepas cómo avanzar, es que todavía no sabes desde dónde estás viviendo. El problema es que la mayoría de personas no han descubierto su centro. Y mientras eso no ocurra, los años seguirán pasando igual. Cambiarán los escenarios, las personas, los trabajos, los intentos, pero la sensación interna será la misma, esa sensación de estar siempre empezando de nuevo, pero nunca desde el lugar correcto. Descubrir tu centro no es una frase bonita, no es espiritualidad vaga, no es motivación barata, es algo muy concreto, aunque cueste explicarlo con palabras. Tu centro es ese punto interno desde donde todo cobra sentido, es el lugar donde lo que haces no nace de la presión externa, sino de una coherencia interna, donde no persigues cosas para llenar vacíos, sino que construyes desde una base sólida. Cuando no has encontrado tu centro, vives reaccionando, reaccionas a lo que ves en otros, a lo que la sociedad celebra, a lo que parece éxito, a lo que te dijeron que deberías querer. Entonces te pones metas que no nacen de ti, sino de comparaciones, metas que suenan bien pero que no te representan, metas que pesan más de lo que motivan. Y claro que te cansas, claro que abandonas, no porque seas débil, sino porque estás empujando una vida que no está alineada contigo. Así viví yo durante 3 décadas, 30 años intentando encajar, 30 años poniéndome metas que parecían correctas, pero que por dentro se sentían huecas, 30 años persiguiendo resultados que incluso cuando llegaban no traían la paz que prometían. Siempre había algo más, siempre faltaba algo, siempre la sensación de que estaba corriendo, pero no sabía exactamente hacia dónde. Y eso genera una frustración muy particular. No es la frustración del que no intenta, es la frustración del que intenta todo el tiempo, pero nunca se siente en el lugar correcto, del que hace lo que se supone que hay que hacer, pero no siente plenitud, del que logra cosas, pero no logra calmar esa incomodidad interna. Lo peor es que aprendes a vivir con eso, no porque sea cómodo, sino porque se vuelve familiar. La incomodidad constante deja de alarmarte, el vacío se convierte en ruido de fondo, la frustración ya no se siente como una señal, sino como una condición permanente. Y cuando algo se vuelve permanente, la mente busca explicaciones para no cuestionarlo. Así empiezas a normalizar lo que en el fondo sabes que no debería ser normal. Dices, así es la vida adulta, como si crecer implicara resignarse, como si madurar fuera sinónimo de apagar algo por dentro. Dices, nadie es realmente feliz, no como una observación objetiva, sino como un mecanismo de defensa, porque si nadie lo es, entonces no tienes que preguntarte por qué tú tampoco lo eres. No, si es lo común, deja de doler tanto, o al menos eso parece. Te convences de que la frustración es parte del paquete, que viene incluida con el trabajo, con las responsabilidades, con el paso del tiempo. La justificas con frases heredadas, con relatos colectivos, con la experiencia ajena, y así, poco a poco, bajas el estándar interno de lo que esperas de la vida, no porque quieras menos, sino porque te cansas de esperar algo distinto. Aprendes a funcionar, a cumplir, a responder, a sostener la estructura. Te vuelves eficiente, responsable, productivo. Desde afuera todo parece estar en orden, pero por dentro hay una sensación sutil de estar viviendo en automático, de estar cumpliendo con la vida, pero no habitándola del todo. Y como no hay un quiebre evidente, como no hay un colapso dramático, sigues adelante. Y mientras tanto, los años pasan sin pedir permiso, pasan sin avisar, pasan en ciclos que se repiten. Enero llega con expectativa, diciembre llega con cansancio y en el medio una sensación de estar siempre preparándote para algo que nunca termina de llegar. Postergas decisiones, postergas preguntas,
postergas encuentros contigo mismo. Siempre hay algo más urgente que mirar hacia adentro, hasta que un día te das cuenta, no de golpe, sino como quien despierta lentamente de que no fue un año el que se fue, fueron varios, y que la vida no se fue en grandes tragedias, sino en pequeñas renuncias silenciosas, en aceptar menos de lo que sentías, en callar lo que no supiste nombrar, en acostumbrarte a una versión de ti que solo sobrevive. Ese es el verdadero riesgo de normalizar la frustración, no que duela, sino que te acostumbres tanto a ella que olvides que había otra forma de vivir hasta que algo se quiebra. En mi caso fue después de los 35 años. No fue un evento espectacular, no fue una revelación mística, fue más bien un cansancio profundo, un cansancio de intentar vivir desde lugares que no eran míos, un cansancio de ponerme metas que no nacían de mi centro, porque ni siquiera sabía dónde estaba ese centro. Y entonces ocurrió algo que cambió todo. Encontré lo que yo llamo, sin exagerar, el juguete de la vida. Me convertí en networker, y no te lo digo como una promesa de dinero fácil ni como una historia de éxito rápida. Te lo digo porque por primera vez en mi vida algo hizo clic por dentro, no porque el network marketing fuera mágico, sino porque me obligó a enfrentarme conmigo mismo de una forma que nunca antes había hecho. Por primera vez el crecimiento no estaba en una meta externa, sino en un proceso interno. No se trataba de llegar a un número, sino de convertirme en alguien distinto, de desarrollar habilidades, de trabajar mi mentalidad, de aprender a relacionarme, de enfrentar mis miedos, de sostener incomodidad sin huir. Y algo muy curioso pasó, la frustración se fue, no de golpe, no como por arte de magia. No fue un instante de iluminación ni un cambio espectacular que pudiera señalar con una fecha exacta. Fue más bien un proceso silencioso, casi imperceptible al principio. Un día te das cuenta de que algo que antes pesaba ya no pesa igual, de que esa tensión constante que te acompañaba empezó a aflojar sin que te dieras cuenta. La frustración no desapareció porque todo se volviera fácil, sino porque dejó de tener sentido seguir sosteniéndola. Dejó de tener sentido porque ya no estaba persiguiendo resultados para sentirme valioso. Ya no necesitaba que un número, un logro o una validación externa me confirmaran que iba bien. Por primera vez el valor no estaba al final del camino, sino en el camino mismo, en lo que estaba aprendiendo, en lo que estaba desarrollando, en la persona que me estaba convirtiendo mientras avanzaba. Estaba creciendo, y crecer cambia la relación con el tiempo. Cuando creces no sientes que los días se te escapan, sientes que se te construyen. Cada experiencia, incluso las incómodas, empieza a tener un lugar. Cada error deja de ser una prueba de incapacidad y se convierte en información. Ya no hay tanta urgencia por llegar porque ya no estás huyendo de donde estás. Ese crecimiento por sí mismo era satisfactorio, no porque fuera siempre agradable, sino porque era real, porque había coherencia entre lo que hacía y lo que sentía, porque incluso en los momentos de duda había una sensación interna de dirección. No sabía exactamente hasta dónde iba a llegar, pero sabía que no estaba perdido. Y cuando eso ocurre, la comparación pierde fuerza. Ya no miras tanto al costado, no necesitas medir tu progreso con la vida de otros. Empiezas a reconocer tu propio ritmo, a respetarlo, a entender que avanzar no siempre es acelerar y que pausar también puede ser parte del movimiento. La frustración en ese contexto se vuelve innecesaria, no porque todo salga bien, sino porque ya no estás viviendo desde la carencia, ya no estás intentando demostrar nada, estás comprometido con tu proceso, y cuando el proceso tiene sentido, el resultado deja de ser una obsesión. Ahí entendí que la verdadera satisfacción no viene de alcanzar algo, sino de estar alineado con lo que estás construyendo, que cuando creces desde tu centro, incluso los días difíciles tienen dignidad,
y que esa sensación, esa calma profunda de saber que estás en el lugar correcto, haciendo el trabajo correcto para ti, vale más que cualquier meta cumplida. Jamás volví a ponerme una meta en el sentido tradicional, no listas anuales, no promesas de este año sí. Dejé de negociar con el futuro, dejé de vivir esperando que algo ocurriera para sentirme bien. En lugar de eso, me dediqué a vivir mi centro. Y vivir tu centro no significa quedarte quieto, todo lo contrario, significa crecer continuamente, pero desde un lugar alineado. Significa que lo que hace te transforma, incluso antes de darte resultados. Significa que el proceso ya vale la pena, independientemente del desenlace. Ahí entendí una de las mentiras más grandes del año que termina, que el cambio empieza en enero. No empieza ahí, empieza cuando dejas de huir de ti mismo, cuando dejas de usar metas como distracción, cuando te preguntas con brutal honestidad desde dónde estoy viviendo, porque puedes cumplir metas y seguir vacío, puedes no cumplirlas y sentirte fracasado, pero cuando vives desde tu centro, ninguna de las dos cosas te define. El éxito no te infla, el fracaso no te destruye, sigues creciendo. Otra mentira del cierre de año es que necesitas arreglar tu vida de golpe, que tienes que transformarte en una versión completamente distinta. Eso genera presión y la presión nunca ha sido buena aliada del cambio real. El cambio profundo es silencioso, es interno, es acumulativo. La gente no fracasa porque no sabe qué hacer, fracasa porque vive desconectada de sí misma, porque toma decisiones desde el miedo, la comparación o la urgencia, porque nunca se detuvo a descubrir qué la mueve de verdad. Y ese descubrimiento no ocurre escribiendo metas, ocurre haciendo preguntas incómodas, ocurre quedándote en silencio cuando todos están celebrando, ocurre mirando tu frustración sin anestesiarla, ocurre aceptando que quizá llevas años viviendo una vida que no es tuya. El año que termina te miente cuando te dice que basta con proponerte algo nuevo. No basta. Si no cambias el lugar interno desde donde vives, repetirás los mismos ciclos con distintos nombres. Por eso hay personas que cambian de trabajo, de pareja, de ciudad, de proyecto y siguen sintiendo lo mismo. No porque todo esté mal afuera, sino porque el centro sigue sin estar descubierto. Vivir desde tu centro no es vivir sin miedo, es vivir con dirección, no es no equivocarte, es equivocarte sin perderte, no es tener claridad absoluta, es tener coherencia interna. Y cuando eso ocurre, las metas dejan de ser necesarias, no porque no tengas ambición, sino porque tu vida ya no depende de cumplirlas para tener sentido. Creces porque crecer es tu estado natural, no porque quieras escapar de donde estás. Tal vez este cierre de año no te esté pidiendo que escribas nada. Tal vez te esté pidiendo que pares, que observes, que reconozcas patrones, que aceptes cuántos años has vivido corriendo detrás de cosas que no nacían de ti, no para castigarte, para liberarte. Porque mientras no descubras tu centro, seguirás postergando tu vida para el próximo año. Seguirás diciendo cuando pase esto, cuando tenga aquello, cuando esté listo, como si la vida real empezara siempre después de algo, como si el presente fuera solo una antesala incómoda que hay que atravesar para llegar a un momento mejor que nunca termina de llegar. El próximo año se convierte en una promesa cómoda, no exige cambios ahora, no te confronta hoy, te permite seguir igual, pero con la sensación de que estás haciendo algo al respecto. Es una forma elegante de postergar decisiones difíciles, conversaciones pendientes, elecciones que dan miedo. No es falta de intención, es falta de centro. Y entonces el próximo año llega y pasa. Llega con la misma ilusión de siempre y se va con el mismo cansancio de siempre. Cambia el calendario, cambian algunas circunstancias, pero tú sigues operando desde el mismo lugar interno. Repites patrones con nombres distintos, te propones cosas nuevas con la misma desconexión de fondo y al final la sensación
es conocida, otra vuelta completa sin haber estado realmente presente. Así pasan los años, no como golpes, sino como deslizamientos, sin grandes tragedias, pero también sin verdadera expansión. Vas acumulando aniversarios, cumpleaños, cierres de ciclo, mientras una parte de ti sigue esperando el momento adecuado para vivir de verdad. Y lo más peligroso de todo es que el tiempo no se detiene mientras esperas encontrar claridad. No se congela hasta que te sientas listo. El tiempo sigue y tú sigues negociando contigo mismo, prometiéndote que más adelante será distinto. Descubrir tu centro cambia eso, porque ya no vives aplazando, ya no necesitas que el futuro te autorice. Empiezas a vivir ahora desde donde estás, con lo que tienes, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás desconectado de ti. Cuando encuentras tu centro, el año deja de ser una excusa, deja de ser una frontera imaginaria. Ya no necesitas que termine o empiece algo para comenzar a vivir. Cada día se vuelve válido, cada paso tiene sentido y el tiempo, en lugar de escaparse, empieza a acompañarte. Mientras no lo descubras, el calendario seguirá avanzando solo y tú seguirás diciendo el próximo año, hasta que un día te des cuenta de que los años pasaron y tú sigues esperando. Pero cuando lo descubres, el tiempo deja de ser un enemigo. Ya no necesitas que el calendario te prometa nada. Estás viviendo, estás creciendo, estás presente. Y esa, aunque nadie te la venda así, es la verdadera salida de la frustración. No cambiar de año, cambiar de centro.